Después que los hermanos lo metieron a la cisterna, José nunca más volvió a soñar. Cuando lo llevan a la casa de Potifar, José nunca más volvió a soñar. Cuando a José lo meten en la cárcel, José nunca más volvió a soñar. Y cuando lo llevan al palacio, José nunca más volvió a soñar. Yo me preguntaba y yo decía, pero ¿por qué Dios no siguió revelándole a José el propósito que tenía con él? Me di cuenta que Dios no perdió su tiempo revelándole que él estaba con él, porque ya José sabía hacia dónde él iba. Por eso hay mucha gente que Dios tiene que hablarle todos los días si no se van al mundo. Hay gente que Dios tiene que hablarle todos los días si no dicen, ya Dios me abandonó, ya Dios no me quiere. Y por eso Dios quiere tener una relación tan directa contigo que Él pueda mostrarte una sola vez y tú creer en el primer sueño. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos una vez más en tu programa Atmósfera de Gloria. En este momento nos acompaña un ministro, la cual Dios ha levantado poderosamente en estos tiempos. Nuestro hermano Miguel Ángel. Dios te bendiga, Miguel Ángel. Muchas gracias, Daniel, mi hermano. Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad que sí, por la invitación. Y aquí estamos. Amén, amén. Hay un tema demasiado fuerte que vamos a tomar en consideración en este momento y necesitamos que esta generación escuche esta palabra de parte de Dios. Hoy tenemos un tema la cual la gente le ha sido imposible sobrellevar y es cambio de mentalidad. Y es necesario cambiar la mentalidad. Y más en este siglo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué en este siglo? ¿Por qué en este siglo? Porque ahora estamos viendo cosas que antes no veíamos. Y ahora estamos viendo personas en el mismo evangelio estancadas. Que no saben dar un avance más allá como Dios quiere que yo lo dé, Daniel. Amén. Tú sabes que yo he visto algo muy diferente en ti, es el cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad no se puede medir por el nivel de ropa que uno posee. El cambio de mentalidad no se puede medir por las prédicas que tú tengas establecidas. El cambio de mentalidad no se puede medir quizá por tu riqueza. El cambio de mentalidad se reflexiona en nuestras acciones, en lo que nosotros manifestamos. Pero yo quiero que sea tú quien inicie hablando acerca de esta generación. ¿Qué realmente necesita esta generación cambiar en cuanto a su mentalidad? Mira, Daniela, ahora mismo estamos viviendo muchas cosas con esta generación y que es que siempre se nos ha educado que, bueno, carguemos la Biblia, si vamos para el supermercado, no es malo, está bien. Pero verdaderamente el asunto no es cargar una Biblia donde quiera que tú estés, sino tener al Dios de la Biblia en tu corazón y en tu vida y reflejarlo cada momento y en cada lugar donde tú estés. Y ahora vemos muchas personas que realmente tienen la mente realmente trancada, si así se le puede decir, que no saben cómo caminar, no saben cómo hablar con Dios y no saben cómo actuar con Dios. Y estamos viviendo muchas cosas en esta generación realmente que me preocupa, porque ahora mismo tú ves personas que si te ven con un pantalón jean dicen que tú no eres cristiano. Hay que cambiar de mentalidad. Hay muchas cosas. Yo no vine a hablar de doctrina, yo no vine a hablar de doctrina en esta tarde, sino vine a decirle a esas personas que no han visto nada suceder en su vida de parte de Dios, y es porque ellos tienen que cambiar de mentalidad. Wow. Y el cambio de mentalidad, Daniel, comienza cuando tú tienes un acercamiento con Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo tener un acercamiento con Dios? Entenderlo, platicar con Él, entender lo que Él quiere decirme a mí o me quiere demostrar en el momento, estar atento a lo que Dios quiere decirme. Y ahora hay muchas personas realmente que prefieren estar en las redes sociales, que prefieren hacer X cosas, no está mal, pero no tienen una relación plena con el Padre. Ahora vemos muchas personas aferradas a la crítica, y por eso tampoco avanza. Ahora, cuando una persona está con un cambio de mentalidad, no le importan las críticas porque saben que fue Dios que lo llamó y saben para qué están hechos. Esas personas que tú ves que te llevan, ay Daniel, yo no sé qué hacer, ay Daniel, mira, me está sucediendo esto en mi vida, Daniel, mira, el pastor no me dio una oportunidad, la iglesia no me toma en cuenta. Tienen que cambiar de mentalidad, porque Dios no te llamó para que le sirva un pastor, Dios no te llamó para que mire los errores del otro, Dios te llamó para que tú hagas su voluntad y hagas lo que Él quiere que tú hagas. Es necesario que se cambie de mentalidad, Daniel. Amén, amén. Mira, yo he comprendido algunas cosas que mayormente se han manifestado en estos tiempos y más en esta generación. Si tú analizas la Biblia, te das cuenta que la Biblia te hace mucho énfasis en cuanto al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña y dice que un corazón contrito y humillado
Dios no lo desprecia. Esto de entender que cuando una persona se mantiene humillado delante de la presencia de Dios, la cual es el arrepentimiento, ahí viene la renovación y el cambio de una mentalidad, porque cada arrepentimiento trae consigo una reacción. Y si tú analizas la palabra metanoia es el cambio de mentalidad, cambio radical de tu alma. Entonces hay gente que no necesitan tener un buen trabajo. Hay gente que no necesitan tener un buen léxico para predicar. Hay gente que no necesitan tener un buen traje para mostrarle a alguien de que ellos son de Dios. Lo que esta generación necesita es un cambio de mentalidad, la cual significa arrepentimiento. Que la gente entienda que más allá de una prédica hay algo más profundo. Que la gente entienda que más allá de un vestuario hay algo más profundo, que es la relación directa con Dios que un ser humano debe de tener. Habemos en estos tiempos, en esta generación, muchas personas que tienen buen conocimiento. Ahí en esta generación tenemos muchas personas que tienen buena legalidad, muchas personas que tienen un buen dialecto, pero les falta relación con Dios. Hay mucha gente que tiene muchos vehículos, hay mucha gente que tiene riqueza, hay mucha gente que Dios los tiene bien aposicionado, pero le falta relación con Dios. Tu abundancia, tu economía no refleja la relación que tengas con Dios. Mira, No. Wow. Agarra esto aquí porque ya siento al Espíritu Santo. Agarra esto aquí. Nosotros estamos creados no para cometer errores, pero sí lo cometemos. Y ahí te llevo donde Pedro, cuando cometió muchos errores, Pedro negó a Jesús, Pedro se hundió en la agua. Entonces el hombre cometió muchos errores, pero el hombre entendió que tenía que cambiar de mentalidad para cargar una unción superior. Wow. Oye, Pedro negó a Jesús sabiendo que Jesús le había dicho que lo iba a negar. ¿Me entiendes? La mente de Pedro todavía no estaba apta para recibir lo que Dios quería entregarle. Ahora, ¿dónde Pedro comienza a recibir? Cuando se está hundiendo en el mar. Cuando recibe que el Espíritu Santo los reprende, el mismo Padre los reprende. ¿Qué hace Pedro? Pedro inmediatamente comienza a cambiar la mentalidad. Pedro entiende y dice, a la próxima tengo que caminar en lo sobrenatural con Dios. Cuando me toque a mí tengo que volver a experimentarlo, pero yo solo. Entonces Dios lo que le está diciendo, Pedro, puede ser que tú te hundiste, está bien, Pedro, pero este día yo te levanto con poder, te levanto con unción, pero no tan solo con unción, Pedro, yo te levanto, Pedro, con una mentalidad nueva donde ya tú no vas a pensar en ti, sino vas a pensar en lo que yo he hecho contigo. Pero siento la presencia. Oye, y ahí es que hay personas que se olvidan lo que Dios le habló a ellos. Ahí es que hay personas que permiten que el enemigo entre en su corazón y en su mente, Daniel, y lo dominen y le diga al enemigo, tú no das para más, tú no puedes hacer esto. Y Dios, recuerda lo que yo te hablé por sueño. Recuerda lo que yo te prometí. ¿Sabe por qué José fue bendecido por Dios? Porque a pesar del proceso, la mentalidad de José estaba cambiada en el reino de los cielos. Porque cada sueño, cada palabra que Dios le dio, chocaba con su mente. Ya no era la mente de José, sino era la mente de Dios en José. Y yo hoy vengo a decirle a una persona, aférrate a la promesa de Dios. Olvídate del sentimiento humano, porque el hombre y la mujer de Dios, oye Daniel, el hombre y la mujer de Dios que tengan una mentalidad de reino, caminan como el reino quiere que ellos caminen y manifiestan al reino. Y el problema de esta generación es que se han olvidado de Dios. Se han olvidado de lo que Dios ha hecho por ellos y de lo que Dios ha manifestado. Wow, tú sabes que tú tocaste una historia que realmente me llama mucho la atención. Y es la historia de José. Si tú analizas la historia de José, te das cuenta que José soñó una sola vez. O sea, después de los 3 sueños. Después que los hermanos lo metieron a la cisterna, José nunca más volvió a soñar. Cuando lo llevan a la casa de Potifar, José nunca más volvió a soñar. Cuando a José lo meten en la cárcel, José nunca más volvió a soñar. Y cuando lo llevan al palacio, José nunca más volvió a soñar. Yo me preguntaba y yo decía, pero ¿por qué Dios no siguió revelándole a José el propósito que tenía con él? Me di cuenta que Dios no perdió su tiempo revelándole que él estaba con él, porque ya José sabía hacia dónde él iba. Por eso hay mucha gente que Dios tiene que hablarle todos los días si no se van al mundo. Hay gente que Dios tiene que hablarle todos los días si no dicen, ya Dios me abandonó, ya Dios no me quiere. Y por eso Dios quiere tener una relación tan directa contigo que Él pueda mostrarte una sola vez y tú creer en el primer sueño.
Ay, Padre. suéltalo, suéltalo. Y tú sabes por qué yo me di cuenta. En una ocasión yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué Dios no me habla tanto? Yo aún necesitando una palabra. Y yo dije, claro, yo sé por qué ya Dios no me habla tanto. Porque que Dios sabe que yo sé hacia dónde yo voy. Dios sabe que yo sé a dónde Él me prometió de que yo iba a llegar. Entonces lo que necesitamos es una generación que entienda para dónde va, cuál es su dirección, cuál es su rumbo. Mira, en estos tiempos tenemos muchas personas que tienen mucho ministerio, pero tienen poco carácter. Hay gente que tiene mucho ministerio, hay gente que tiene buenas palabras, pero no tienen carácter. Hay gente que son predicadores, Dios lo utiliza fuertemente, pero en el momento de la crítica se apartan. En el momento del falso testimonio que le levantan, ya dice, ya Dios me abandonó, ya la iglesia no me quiere, me voy a descarriar. Yo entiendo que la gente que ya cambió de mentalidad, la gente que ya cambió de actitud, la gente que ya entiende para qué Dios lo llamó, que tiene la mente de Cristo, entienden que una crítica no lo puede detener cuando ya Dios le enseñó el camino. Necesitamos una generación que entienda para dónde va, que a pesar de la crítica y las adversidades no se detengan. Es que tenemos una generación que tiene blog pero no tiene zapata. Tenemos una generación, wow. Padre, tenemos una generación que está cobijada, pero no tiene un buen fundamento. Son gente que tienen buenas palabras, tienen buen ministerio, pero en el momento de las adversidades logra derribarlo. Pero hay una palabra que dijo Jesús. ¿Cuál? Si establece tu casa sobre la roca, aunque vengan vientos, tu casa no caerá. Aunque vengan fuerte tormenta, tu casa no caerá. ¿Y por qué hay gente que cae y no quiere levantarse? Porque no tienen fundamento, porque su casa le establecieron en la arena. Son gente que quieren predicar pero no quieren orar. Son gente que quieren unción pero no quieren ayunar. Son gente que quieren la gloria de Dios manifestarse en su ministerio pero no quieren tener una relación directa con Dios. Escucha Wow, esto. Padre Dios. Escucha esto. Porque ya sé que hay personas que se están preguntando cómo puedo Padre. cambiar de mentalidad. Mira, yo siento a Dios No, aquí. se sienta la gracia Wow. de Dios. Camarógrafo, adora a Dios, que siento a Dios aquí. Siento a Dios. Siento a Dios. Escucha esto. Tú dijiste, me tocó y tocó mi espíritu profundamente lo que tú dijiste, que Dios solo le habló a José por sí una sola vez. Ay. Es que hay mente que están preparadas para recibir a Dios una sola vez en su vida. Padre. Porque son marcados desde el instante. Pero hay otros que, como tú decías, que si Dios no le habla hoy, siguen y siguen y siguen. Y escucha esto. Cuando tú cambias de mentalidad, ya no es tu mente, sino es la mente de Dios que está depositada en ti. Ya tú no vas a pensar con la mente humana. Y eso fue lo que pasó con José. José no se preocupaba por sus hermanos. José solo se preocupaba por serle fiel a Dios. Ahora, el tipo estaba en la cisterna. El tipo nunca maldijo a Dios. El hombre nunca se negó delante de Dios. El hombre siguió soñando en la cisterna. Y hoy queremos personas que en medio de la prueba, que en medio del proceso, sigan adorando a Dios y sigan soñando con Dios. Ahora, ¿qué pasó con Potifar, con la mujer de Potifar? ¿Qué pasó? Porque ya el enemigo estaba viendo que el muchacho le estaba haciendo íntegro a Dios. Pero el enemigo le molesta algo de un siervo, y es cuando tiene la mentalidad del reino. Porque cuando tiene la mentalidad del reino, comienza a captar las cosas del reino. Comienza a ver las cosas diferentes a su alrededor. Y eso es lo que pasa, Daniel. Ya José cuando llegó a la casa, ya José sabe que hay un sistema del enemigo que quiere venir en contra de él. Que lo quiere hacer caer. Y ahora, ¿qué pasa con muchas personas? Sabiendo que el enemigo le manda una tentación y caen. José nos está enseñando, camina con la mentalidad de Dios para que vea las cosas diferentes. Actúa. Y no es difícil. Y no es difícil pensar como Dios piensa. No es difícil gastar la cosa de Dios. Y yo creo, Daniel, que eso es lo que nos hace falta hoy. Mira, yo hablaba algo con unas personas hoy y es de nosotros los evangelistas que muchas veces no dejamos pasar al otro porque pensamos que nos va a quitar la oportunidad. Relevo ministerial. Escucha esto. Y eso fue lo que pasaba con los hermanos de José. Exacto. Que no lo querían dejar pasar. Pero cuando tú estás destinado a pasar, vas a pasar sí o no. Mira, tú tienes tu momento. Amén. Yo tengo mi momento. Yo tuve mi momento ministerial y lo tengo todavía. Ahora, ¿sabes qué es lo que nos hace diferente a nosotros dos? A los demás, que nosotros dejamos que pase un nuevo ministro al escenario, a dar lo que Dios le ha dado.
Porque es que la gente se cansa de escuchar a Daniel. Claro. La gente se cansa de escuchar a Miguel Ángel. Y no porque Daniel y Miguel Ángel no estén buscando a Dios, lo estamos buscando. Sino que la gente quiere experimentar algo nuevo, quieren ver algo nuevo de parte de Dios en alguien más. Y yo soy la persona que yo dejo que otro ministro pase. Claro. A pesar que yo sé que no te dejaron pasar a ti en tu momento, ni me dejaron pasar a mí. Pero nosotros estamos donde estamos porque cambiamos de mentalidad y entendimos que el tiempo de Dios es perfecto. Y yo hoy vengo a hablar con una persona aquí, en este momento, y que me está escuchando, que cree que ella está mal y ella no está mal, que cree que todo lo que hace le está saliendo mal y no es así. Y hoy Dios te dice, es necesario, Padre Dios, que cambie de mentalidad y vea las cosas como yo quiero que tú las veas. Padre. Y escuche lo que yo quiero que tú escuches. Porque la persona que tiene la mente clara en Dios, camina y actúa conforme a la voluntad de Dios. Amén, así es. Daniel, no es difícil cambiar de mentalidad. No es fácil. Ahí vemos a José, que fue perfecto. Ahí vemos a Pedro, alguien que a pesar que cometió muchos errores, aprendió y fue por unción sobrenatural. Tú sabes, disculpa que te interrumpa, tú sabes que me acordaste de la historia de Elías, porque Elías tenía una mentalidad de guerrero. Elías tenía una mentalidad de vencedor y de desafiante. Elías sabía dominar el mundo espiritual a su favor y a su personalidad. Pero pasó algo, que en el momento de la aflicción y de la amenaza se dejó vencer por su emoción, por sus pensamientos. ¿Y sabes qué le dijo a Dios? Mátame, quítame la vida. El propósito de Dios sobre la vida de Elías no había terminado. Pero el miedo que portaba provocó de que Dios tomara a alguien y ponerlo en su lugar. Hay veces que hay personas que Dios se lo lleva, Dios lo quita. Y no es que el propósito de Dios se cumplió sobre esa persona, sino que esa persona entiende que ya no puede más. Y hay veces que Dios te va a comprender, aunque Dios entienda que tú puedes. Por eso hay mucha gente que Dios en el 2020 lo llamó y le dijo, en el 2021 yo te voy a usar poderosamente. Pero se quedaron sentados en una silla, no hicieron nada, esperando que Dios haga, cuando Dios no vio el 50% de su esfuerzo. Entonces necesitamos gente que entiendan que a pesar de que Dios los llamó con un ministerio, ellos entiendan que además de eso, Dios necesita un esfuerzo de nosotros. ¿Qué nosotros estamos haciendo para que las almas vengan a los pies de Cristo? Porque solamente nos estamos enfocando en la iglesia. ¿De quién me va a invitar a la iglesia? Que si la iglesia tiene una buena estructura para yo grabar un video. Nos estamos enfocando solamente en la fama, pero la iglesia de afuera que necesita buscar las almas, realmente no ha aparecido, ya no se ven. Ya los evangelistas de estos tiempos, que tú lo ves en el altar, ya tú no lo ves en la calle con un megáfono. Y la gente entiende que un evangelista salir ahora de ese lugar y meterse a la calle a buscar las almas es tener falta de carácter. Wow. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque la gente entiende que soltar la iglesia e irse a la calle a un megáfono, predicarle a los amigos, bajar de nivel. Y necesitamos una generación que entienda que en el mismo lugar donde Dios lo bendijo, es en el mismo lugar donde las almas se van a salvar. Pero no, ahora es diferente. Ahora solamente queremos predicar en iglesias que son famosas. Que si no hay una iglesia representable, yo no puedo predicar en esa iglesia. Que si la iglesia no pasa de 200 miembros, yo no estoy esa iglesia no me puede invitar. Necesitamos un cambio de mentalidad, Miguel Ángel. Necesitamos en esta generación evangelistas que se levanten con la visión de la iglesia primitiva, que lo único que le importaba era rescatar almas. Lo único que le importaba a ellos era ver a alguien decir, yo quiero al Cristo que ustedes se prendió eso. Wow, yo quiero ver aquel que hace milagros, aquel que dividió el mar rojo en dos, aquel que le dio comida en el desierto a aquellas personas que estaban hambrientos. Yo quiero ese Cristo que ustedes les sirven. Ya no se ve eso. Ahora tú invitas a los amigos a una campaña y los amigos no se convierten. No es que tienen el corazón duro, es que no hay un evangelista, no hay un profeta, no hay un siervo de Dios que manifieste el poder de Dios, que manifieste la evidencia del Padre. Y cuando tú vas a una actividad seca, cuando tú vas seco a una actividad,
Cuando tú vas sin Dios a una actividad, en vez de hacer un bien, tú haces un mal. Porque estás haciendo de que muchas personas pierdan su tiempo viendo a una persona sin unción, sin propósito, sin legalidad. Exacto. Y necesitamos una generación que, a pesar de que tenga conflictos y adversidades, entienda que hay un Dios que lo está invitando a su mesa Amén. para que sigan avanzando. Amén, amén. Ministro, ya nos quedan 5 minutos. Sí, Nos quedan 5 minutos y te voy a dar la oportunidad para que tú le des un mensaje a esta nueva generación. ¿Qué mensaje tú le das a esta nueva generación? ¿Qué mensaje? Un mensaje a esta generación que entienda que después de predicar, o más que una prédica, hay algo que Dios necesita primordial en nuestras vidas. el mensaje que yo le doy a esta generación, líder, es que no se aferre a la fama, aférrate a Dios. Y eso es lo que me ha ayudado en todo este tiempo en mi ministerio. No te preocupes por las críticas, porque siempre van a haber críticas. Siempre. Preocúpate por estar bien con Dios. Padre. Preocúpate por sentir cada día más el fuego de Dios Espíritu a tu Santo. alrededor. Porque ahora mismo hay muchos ministros que se preocupan por las críticas si el mensaje estuvo mal. Wow. Y no se preocupan por que el mensaje estuvo bien delante de Dios. Preocúpate que cuando vayas a un lugar a ministrar, se manifieste la gloria de Dios. Se manifieste y haya señal de Dios. Porque en este tiempo hay personas que nada más van a una actividad, nada más para que lo vean en el flyer, que yo prediqué, que yo predico más que tú, pero a la hora de la verdad no manifiestan a Dios. No manifiestan. Ese es el asunto. Y quiero aconsejarte a ti puedo mirar la cámara. Claro, dale para allá. A ti. Esta es mi cámara, camarógrafo. Sí, sí, Esta. sí. Eddie Very Fifth. Escucha esto. Escucha esto. Antes de tú estar aquí sentado donde yo estoy, primero tienes que estar sentado con Dios. Padre. Porque cuando hagas diálogo con Dios, Dios te va a poner a ti a hacer diálogo con los hombres. Escucha esto. Fuerte. Y eso es cuando ya estés listo y cambio de mentalidad. Yo bendigo tu vida. Bendigo la vida de tu familia. Nada, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios siempre te acompañe. Recuerda que esto es Atmósfera de Gloria. Por favor, te pedimos que te suscribas al canal Atmósfera de Gloria y que active la campanita para que así puedas recibir la notificación de nuestros contenidos y puedas seguir disfrutando de una nueva temporada y una nueva palabra que Dios traerá a tu vida día tras día. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.